Bueno, un cordial saludo para quienes ya están conectándose a mi página. Eh, Deseo que se encuentren bien, que la bendición de Dios esté con ustedes y también que esa bendición pueda llegar a nosotros ahora en este momento en que vamos a estudiar este tema que ya hemos anunciado y que tiene que ver con las vacaciones del diablo y su último gran engaño. Les había dicho en otras ocasiones recientes de que íbamos a repasar un tema que hace mucho tiempo lo presenté y que está basado en el capítulo 20 del Apocalipsis, es decir, donde San Juan habla del milenio, esa primera parte de la eternidad que el pueblo de Dios disfrutará en el cielo para luego Jesús regresar a la tierra y establecer su reino aquí, cumpliéndose entonces el tantas veces repetido pedido del Padre nuestro cuando se dice al principio, venga a nosotros tu reino. Y pues muchos que no conocen la palabra de Dios pueden llegar a pensar que ese pedido es para cuando Jesús venga por segunda vez. Sin embargo, no es así, sino en su tercera venida, que es después del milenio. Y es lo que vamos a repasar hoy. Y voy a agregar algo que no analizamos cuando presenté este tema. Y tiene que ver con ese engaño, ese gran engaño del diablo, poco antes de la segunda venida de Cristo. Será el engaño más fuerte, más poderoso, y es donde la gran mayoría caerá en ese engaño. Por eso es importante agregar ese detalle al estudiar el tema del milenio. No le voy a dedicar mucho tiempo, pero sí voy a mencionar algunas cosas claves que tienen que ver con ese engaño, porque tenemos que estar preparados y Dios nos enseña bien de qué forma evitar caer en esa última trampa que el diablo le va a hacer a los seres humanos antes de que Jesús regrese, muy poquito antes. Bueno, vamos entonces a empezar orando, pidiendo a Dios sabiduría para comprender plenamente este tema y pasar un momento lindo, ¿no es cierto? Estudiando la palabra de Dios y buscando en ellas información para conocer qué va a pasar en el futuro, porque este es un tema del futuro, es un tema que nos permite ver mucho más allá de la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos en esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por poder estar aquí juntos para estudiar, analizar este tema que sin duda es trascendental para los hijos tuyos que estudian tu palabra, porque en este estudio podemos ver muchos detalles que habrán de cumplirse inmediatamente después de la segunda venida de Cristo y algo que va a acontecer antes y que es el último engaño que el diablo hará. Pedimos tu bendición y tu participación necesaria a través de tu Espíritu Santo para que seas tú nuestro Maestro quien nos enseñe lo que realmente es verdad en tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes y a los que se van a ir conectando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos los que ya están conectándose. Los voy a ir saludando de a poco a medida que se vayan sumando. Así que vamos a comenzar con este tema que titulé Las vacaciones del diablo y su último gran engaño. Para algunos de ustedes va a ser un repaso de un tema que ya deben haber estudiado en el pasado, ya sea por su cuenta o lo han escuchado en alguna conferencia o en la iglesia, o lo han escuchado de mí cuando presenté este tema ya hace algunos meses. Apocalipsis capítulo 20, el milenio.
¿Con qué evento se inicia el milenio? Bueno, la segunda venida de Cristo, obviamente. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez, ocurre lo que él prometió en San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Allí Jesús dijo: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, el milenio se inicia con una resurrección, que es la resurrección de los buenos, de los que anduvieron en los caminos de Dios, de los que se comprometieron con Dios, ¿no? Y luego Jesús dice que habrá una resurrección también de condenación, y pareciera que son dos eventos juntos, pegaditos. Sin embargo, no es así. La primera resurrección es la de los justos y la segunda es la de los malvados. Pero entre ambas resurrecciones, cuando vamos a Apocalipsis 20, descubrimos que pasan 1000 años, porque la resurrección de los malvados no será en ocasión de la segunda venida de Cristo, sino en la tercera, cuando Él viene a establecer su reino aquí en la tierra. Y son esos malvados que resucitan, ven el premio de los justos, ven la nueva Jerusalén que va a estar aquí depositada en la tierra, la capital de Dios, ¿no? Con la cual vendrán todos los hijos de Dios que habrán estado allá por 1000 años. Y entonces Dios hace justicia. Ven lo que se pierden, ¿no es cierto? Y ellos, pues luego son destruidos, ¿no? Por eso, esa segunda resurrección es una resurrección sin esperanza, es decir, no hay salvación para los que resucitan después del milenio. Son levantados para ser destruidos definitivamente. Bueno, de paso también, después del milenio se va a cumplir lo que dice Ezequiel 28, versículo 19, cuando se habla de Satanás. Allí dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. No va a ser destruido Satanás cuando Jesús venga ahora por segunda vez, sino después del milenio, juntamente con los malvados resucitados y todos los ángeles que le siguen a Satanás, todos los ángeles malvados, ¿no? Así que ahí se cumplirá Ezequiel 28, 19. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por fin, ¿no es cierto? Pero, repito, y lo vamos a ver después en Apocalipsis 20, será después del milenio cuando el diablo para siempre será aniquilado. Nunca más molestará a nadie, ni ningún otro ángel se le ocurrirá rebelarse contra Dios por todo lo que hemos vivido en esta historia del mundo. El ser humano habrá aprendido la lección, y los ángeles también, de que con el mal no se puede jugar, porque da amargos resultados. Bueno, vamos a ver también a lo largo de Apocalipsis 20 que esta tierra durante esos 1000 años quedará totalmente desolada y vacía. Y vamos a ver varios textos. Y uno de ellos está en Jeremías, capítulo 4, versículo 23 al 28. El profeta Jeremías, arrojando luz a lo que San Juan comenta en Apocalipsis 20, dice: miré a la tierra y era un desierto sin forma, miré al cielo y no había luz, miré a los montes y estaban temblando. Recuerden que Apocalipsis habla de las 7 plagas y bueno, va a haber un terremoto mundial, ¿no? Donde toda isla y todo monte se moverá de su lugar. Aquí Jeremías comenta de ese mismo tiempo. Todas las colinas se estremecían, miré y ya no había ningún hombre, o sea, no va a haber habitante alguno en la tierra. Y todas las aves se habían ido, o sea, no va a haber vida animal. Miré y vi los jardines convertidos en desierto y todas las ciudades estaban en ruinas, todas las ciudades del mundo. La ira terrible del Señor había causado esto. El Señor dice: toda la tierra será arrasada, toda. Pero, dice luego, no la destruiré totalmente. La tierra se llenará de tristeza y el cielo se pondrá de luto. En Isaías 13,
9 al 12 también se describe la situación caótica en que quedará la tierra después de la segunda venida de Cristo, después que Él lleve a su pueblo al cielo. Ya llega el día del Señor, día terrible de ira y furor ardiente que convertirá la tierra en desierto y acabará con los pecadores que hay en ella. Las estrellas dejarán de dar su luz, el sol se oscurecerá apenas salga y la luna no brillará. O sea que los mismos astros van a ser sacudidos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, este mundo será un desierto durante 1000 años. No habrá aquí nadie. Y más adelante les voy a explicar en qué consistirá el último gran engaño. Recuerden lo que acabo de leer para que ustedes conecten luego con lo que voy a mencionar hacia el final. Vamos a ir a Apocalipsis 20 entonces. Versículo 1. Vi a un ángel, de una visión de San Juan, que descendía del cielo. De paso, esto acontece inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Si ustedes leen Apocalipsis 19, hay una serie de simbolismos que tienen que ver con la descripción de la segunda venida de Cristo. Voy a leer solamente el 11, 19, 11, que ustedes pueden leer todo luego. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, describiendo a Jesús, ¿no? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, es decir, Jesús. Bueno, esto es una descripción breve del capítulo 19 respecto de la segunda venida de Cristo. No es que viene en un caballo, es una forma simbólica de representar la victoria, ¿no? Jesús viene a buscar a su premio, es decir, aquellos que se han preparado para ese día. El Verbo de Dios, Jesús. Entonces, inmediatamente a la segunda venida de Cristo, leemos en el capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recuerden que aquí en Apocalipsis hay muchos símbolos. ¿Qué es abismo? Ustedes van a Génesis capítulo 1, ahí versículo 1 dice que el Espíritu de Dios, mientras Dios inicia la creación, dice, se movía sobre la faz del abismo. En Isaías 51:10, que no vamos a leer, pero para los que hacen bien en anotar, allí también hace referencia a la tierra como el abismo. Por lo tanto, esa es la forma en que la Biblia se interpreta sola. No podemos nosotros decir, bueno, abismo debe ser, ¿no? No, es lo que dice la Biblia, es la tierra. Entonces dice que venía este ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Obviamente no es una cadena literal, porque una cadena con la cual luego se ata al diablo no puede atar un espíritu. Más bien se refiere a una cadena de hechos, de circunstancias, que ya la vamos a ver. Y dice, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, es decir, a la tierra, lo encerró, o sea que ese ángel no va a permitir que el diablo salga de aquí a ninguna parte, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, ese hasta nos quiere decir de que este diablito, ¿no es cierto?, si bien va a estar inactivo aquí en la tierra durante 1000 años, porque no va a haber a quién engañar, ¿no? Está atado en ese sentido, simbólicamente. Atado porque él va a decir, bueno, ¿y ahora a quién voy a engañar si va a ser lleno el mundo de cadáveres, de personas que no se prepararon para la segunda venida de Cristo, personas que le dieron la espalda a Dios, que no se comprometieron con Él? Y por lo tanto, esto va a ser un lugar lleno de personas muertas por la gloria de Cristo. Entonces él no tiene nada que hacer. En ese sentido está atado con esa cadena simbólica. No puede engañar a nadie porque no hay nadie a quien engañar. Mientras tanto, el pueblo de Dios disfruta de la primera parte de la eternidad en el cielo. Ahora, ¿por qué el milenio es un número literal y no simbólico? Porque ustedes pueden decir, bueno, si abismo es simbólico, cadena es simbólico, ¿por qué 1000 años no es simbólico? Bueno, porque Isaías capítulo 24, versículo 2, refiriéndose el profeta a este mismo periodo de tiempo,
dice lo siguiente, hablando de los malvados en ocasión de la segunda venida de Cristo: serán amontonados como se amontona a los encarcelados en un calabozo, y en prisión, es decir, aquí en la tierra, ya leímos recién eso, quedarán encarcelados y serán castigados, los malvados, después de muchos días. A Isaías no se le reveló 1000 años como a San Juan, pero a San Juan se le dijo que esos muchos días serían 1000 años. De ahí es que el milenio debe ser interpretado literalmente y no simbólicamente, porque ya tenemos la información del profeta Isaías del Antiguo Testamento diciendo que los malvados van a ser castigados después que hayan sido muertos, en ocasión de la segunda venida de Cristo, serán castigados después de muchos días, es decir, después de 1000 años. Por eso esa es la segunda resurrección de la cual Jesús habló en San Juan capítulo 5, que mencioné al principio, ¿no? La resurrección de condenación. Serán castigados después de esos 1000 años. Vamos ahora al versículo 4. Ya es una visión que Juan tiene del cielo, ¿no? De lo que pasa allá en el cielo. Bienvenido Gustavo, Zoila, Teresa, Giselle, Mabel, Nora y Daniel, Remo, mi querido amigo, qué bueno que estás ahí. Presta atención bien, Remo, porque creo que cuando yo di este tema, tú todavía no te habías conectado a mi página, así que va a ser de gran bendición saber esto. Jessy Díaz saludando. Bueno, y qué bueno tenerlos aquí. Vamos al versículo 4, estamos analizando el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces allí viene un ángel, prende al dragón, o sea, al diablo, lo ata, simbólicamente hablando, porque no puede engañar a nadie, por 1000 años, esos 1000 años que según Isaías son muchos días, ¿no? Y entonces quedó encerrado aquí el diablo, sin que pueda hacer más nada, hasta que se cumplan 1000 años, luego será desatado por un poco de tiempo. Y el 4 ahora nos transporta al cielo para ver qué actividad van a llevar a cabo los salvados allá. Y vi tronos, dice San Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Paremos ahí. ¿Quiénes reciben facultad de juzgar? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. San Pablo dice: ¿no saben ustedes que los santos o los cristianos, que es sinónimo, han de juzgar al mundo? ¿No saben que incluso habremos de juzgar a los ángeles? O sea, San Pablo arroja luz a este juicio que menciona San Juan en el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, diciendo que los cristianos habrán de juzgar al mundo. Y saben que cuando él dice al mundo, en el original griego se refiere a los mundanos, es decir, aquellos que no les interesó andar en los senderos de Dios, aquellos que no quisieron saber nada con el mensaje de Dios, de su palabra. O sea, habremos de juzgar a los mundanos, es lo que dice San Pablo. Incluso habremos de juzgar a los ángeles. Obviamente no a los ángeles buenos, sino a los ángeles malos. También ellos tienen su juicio. Y este juicio se le llama juicio de comprobación, es decir, un juicio donde no es que nosotros vamos a darle el veredicto a los que se pierden y que serán levantados después del milenio, sino que vamos a comprobar el justo juicio de Dios a través de los libros. ¿Se acuerdan? En más de una ocasión mencioné los libros que hay en el cielo donde se registran todos nuestros actos. Allí se registra también, está el libro, entre tantos otros libros, está el libro de la vida, donde aquellos que han entregado su corazón a Jesús y se bautizaron como una demostración de amor y de compromiso con Dios, son registrados como hijos de Dios allí en el libro de la vida. Pero también está el libro de la muerte, donde están registrados todos los que no se quisieron comprometer con Dios. Y otros libros también hay, son muchos, pero básicamente menciono esos dos. Entonces, en ese milenio, lo que van a hacer los hijos de Dios es tener acceso a esos libros y ver la razón por la cual los que se perdieron, los que no entraron al cielo, pues fueron destruidos en ocasión de la segunda venida de Cristo y que serán levantados para condenación después del milenio. Y allí entonces cada uno tendrá suficiente tiempo, 1000 años, imagínense, para leer
esos libros y entender que el juicio que Dios hace sobre esa gente es un juicio justo. Dios podría decir, bueno, confíen en mí, punto, ¿para qué les voy a demostrar mi juicio a través de los libros? Pero Dios es tan amoroso, tan justo, tan misericordioso, que Él no quiere que nadie tenga la más pequeña duda de la justicia divina. Para eso Dios, libre albedrío otra vez, allí tiene los libros y dice, hijos míos, ahí tienen todo, todos los registros de cada uno de los seres humanos que existieron desde Adán hasta el momento en que Jesús venga por segunda vez, y la razón por la cual ellos no merecen el cielo. Y allí podrán descubrirse muchos pecados ocultos que dice San Pablo en el libro de Romanos, ¿no? Que los hombres serán juzgados de acuerdo también a sus pecados ocultos, porque a veces podemos juzgar que una persona ha sido buena y que se merece el cielo por sus acciones y por sus palabras, pero en realidad nunca hemos sabido si esa persona o esas personas tenían pecados ocultos que los llevaron a que Dios tomara la decisión de no salvarlos. Solo Dios sabe eso. Por eso es que en esos libros estarán todos los detalles escritos por los ángeles de Dios, que son los que toman nota de nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, eso es el juicio que harán los hijos de Dios durante el milenio y que menciona aquí en el versículo 4. Vi tronos, se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, un día vamos a estudiar este tema, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque aquí la tierra estará desolada y vacía. No va a haber nadie, solamente el diablo. Por eso muchos dicen, yo no quisiera quedarme en la tierra después que Jesús venga, porque me voy a quedar con el diablo. Por eso aquí no va a haber nadie a quien engañar. El diablo estará atado en ese sentido, de que no podrá contar con ningún ser vivo para engañarlo. Bueno, entonces ahora vamos al versículo 5. Seguimos con el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? De los cuales Jesús habló en San Juan capítulo 5, cuando dice que habrá dos resurrecciones, resurrección de los justos en ocasión de la segunda venida de Cristo y resurrección de condenación para los injustos después del milenio. Y es lo que San Juan menciona aquí. Los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, no resucitaron hasta que se cumplan 1000 años, pero recuerden que esa ya no es resurrección de vida eterna, sino resurrección de perdición para siempre. Versículo 6. Por eso aquí San Juan dice, bienaventurado y santo, feliz, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis? Que esta palabra quiere decir feliz, 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 3 veces feliz. Bueno, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, cuando Jesús venga. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué está queriendo decir aquí? Bueno, aquel que resucita cuando Jesús venga por segunda vez es un bienaventurado, porque esa resurrección significa vida eterna. Y dice que la segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? Bueno, ser resucitado y volver a morir. Es la resurrección que van a experimentar los malvados y luego la muerte, es decir, la segunda muerte, porque ya murieron aquí antes de la segunda venida de Cristo, murieron una vez, pero van a volver a morir después del milenio y esa segunda muerte no representa ninguna esperanza de vida eterna para nadie. La segunda muerte significa definitivamente destruidos, aniquilados, porque no merecieron el cielo. Vamos al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuál era la prisión? El abismo. ¿Cuál es el abismo? La tierra. ¿Por qué estaba en una prisión? Bueno, porque Dios no le va a permitir a él salir hacia ningún lado. Va a quedar aquí, solito, meditando durante 1000 años acerca de todo el mal que hizo a lo largo de 6000 años que llevamos ya desde la creación. Miren que Dios es sabio en lo que hace. Porque Dios podría destruirlo en ocasión de la segunda venida de Cristo y se terminó el diablo. Sin embargo, lo va a dejar aquí
meditando, encerradito, como si fuera una cárcel, así como pasa con los delincuentes, que mientras están allí tienen suficiente tiempo para pensar en el mal que hicieron y para arrepentirse de lo que hicieron. Pero en el caso del diablo no va a haber arrepentimiento. Él va a pensar, reflexionar, ver ese inmenso campo de cadáveres que será esta tierra como en los trofeos que él logró juntar durante los 6.000 años de pecado. Y obviamente que le va a doler en su corazón. Y va a sentir mucho remordimiento por la rebelión que él tuvo desde que cayó desde el cielo hasta aquí y llegó aquí a la tierra a hacer tanto daño a la humanidad. Sin embargo, como él pecó contra el Espíritu Santo, pues no va a sentir arrepentimiento. Porque vamos a ver qué es lo que va a hacer él cuando Cristo traiga a su pueblo con la Nueva Jerusalén, que es la gran ciudad de Dios, y se pose aquí en la tierra. Bueno, versículo 7 dice que cuando se cumplan entonces los 1000 años, Satanás va a ser suelto de su prisión. Y versículo 8, aquí ya lo vemos activo, ya no está atado como al principio. Dice que el diablo saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, norte, sur, este y oeste. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, aquí entonces el diablo tiene trabajo. ¿De dónde viene ese trabajo? Bueno, del hecho de que ahora tiene seres a quienes volver a engañar. ¿Quiénes son esos seres? Los malvados que resucitan en ocasión de la tercera venida de Cristo, cuando Él viene a establecer su reino aquí. Y dice que los malvados son incontables como la arena del mar. Millones y millones y millones de todas las épocas. Así también son incontables los que se van a salvar. Si ustedes leen Apocalipsis 7, versículo 9, cuando Juan ve en visión a los que van a estar con Cristo en el cielo, dice que es un número que no se podía contar. Así que ¿por qué nosotros no vamos a estar en ese número? ¿No? Si hacemos lo que Dios manda, vamos a estar en el número de los que van a estar en el cielo. Y no en ese gran número de los que van a estar aquí siendo condenados en la tierra. Ojalá que tomemos de buenas decisiones, ¿no? Bueno, y acá se menciona 2 nombres. Dice, sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Hay muchas palabras extraídas del Antiguo Testamento y de personajes reales y que se usa en forma simbólica en el Apocalipsis. Por ejemplo, Gog, si ustedes van a Ezequiel 38 y 39, Gog era un cruel enemigo del pueblo de Dios, así como Magog. Entonces aquí Gog es un símbolo de los malvados, de los que le dieron la espalda a Dios, de los que no decidieron amarlo y obedecerlo, ¿no? Se usa Gog en este sentido, como un símbolo de los malvados. Y dice en el versículo 8, el versículo 9, y subieron todos los malvados, ¿no es cierto?, junto con Satanás y sus ángeles, sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, o sea, de los cristianos, de los fieles, y la ciudad amada, o sea, la Nueva Jerusalén, que después vamos a leer aquí, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, incluyendo al diablo, obviamente, porque el diablo está liderando esa gran batalla que él forma con los malvados resucitados para hacer el último ataque al pueblo de Dios que ya estará aquí en la tierra, en esa gran ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Y fíjense, dice, serán consumidos. Ezequiel 28, 19, recordando lo que mencioné hace un ratito, allí se habla de que el diablo será espanto y para siempre dejará de ser. Aquí dice será consumido. Salmo 104, 35 dice allí, sean consumidos de la tierra los pecadores y los malvados dejen de existir. Por lo tanto, no va a haber un infierno que arde eternamente porque dice que los malvados serán consumidos y como dice el rey David, dejarán de existir. Ese castigo es una vez y para siempre, para aniquilar a los malvados de la tierra y de esa manera la justicia de Dios caerá sobre ellos. Versículo
eh, 10. Seguimos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba, ¿a quiénes? A los malvados que son resucitados, ¿no? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Un día vamos a estudiar de estos dos seres. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces muchos toman este versículo para decir, bueno, ve, aquí dice día y noche son atormentados por los siglos de los siglos, es decir, eternamente hay un infierno, pero no puede haber contradicción en la Biblia. Si anteriormente dice serán consumidos, es obvio que esa expresión por los siglos de los siglos en griego expresa claramente una duración indeterminada. No sabemos si será un año, 2 años, 3 años, pero 3 años, pero es un tiempo en que el diablo va a estar sufriendo mucho más que las personas que él engañó. Por lo tanto, ese por los siglos de los siglos no quiere decir eternamente, sino San Juan no diría que serán consumidos, sino más bien un tiempo largo, indeterminado, como lo expresa el griego original. Bueno, y dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco, estaba allí en la Nueva Jerusalén, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, el juicio. Y los libros fueron abiertos, algo de lo que comenté recién. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están registrados todos los que se salvan. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, ese es el juicio de comprobación en el cual participarán todos los salvados en el cielo. Juzgarán a los muertos que no resucitaron en ocasión de la segunda venida de Cristo y que serán destruidos después del milenio. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que quiere decir sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí simbólicamente se habla de que la muerte va a ser lanzada al lago de fuego. El lago de fuego no puede quemar algo que es una palabra, ¿no? Un hecho, la muerte, el Hades, el sepulcro. Simbólicamente ese fuego representa que Dios va a destruir para siempre la muerte. Y el que no se halló, dice el versículo 15, el último versículo del capítulo 20, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, destruido para siempre junto con Satanás. Entonces, vamos ahora a ver algunos aspectos más. Y cuando Jesús regresa entonces por tercera vez, donde Él pone sus pies, porque recuerden, en la segunda venida, Él no va a poner sus pies aquí en la tierra, ya vamos a ir a eso, y tiene mucho que ver con el último gran engaño del diablo. Él enviará a sus ángeles, dice Mateo 24, 30, 31, Él enviará a sus ángeles para recoger a los salvados. Él no toca la tierra. Pero en la tercera venida sí. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies, los pies de Jesús, en aquel día, después del milenio, sobre el monte de los olivos, que fue testigo de los sufrimientos de Cristo, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, haciendo un gran valle muy grande. Entonces, aquí vemos una descripción que San Juan no menciona específicamente en el capítulo 20 de Apocalipsis, pero sí el profeta Zacarías, que escribió centenares de años antes de San Juan, complementando esa idea de que cuando Jesús regresa con la Nueva Jerusalén, una ciudad grandísima, no se asemeja a la ciudad más grande que existe en este mundo. Allí las medidas que da en el capítulo 21 es como que tiene 2.500 kilómetros de cada lado, o sea, es una ciudad inmensa, y no como la imaginamos nosotros, con edificios uno pegado al lado de otro, no. Es una ciudad donde hay valles, montañas, ríos, es un paraíso maravilloso. Y al medio de esa gran ciudad está el trono de Dios, donde Dios mora, ¿no? Bueno, así que esa es la gran ciudad que desciende sobre el monte de los olivos y se parte ese gran monte
haciéndose una gran llanura, y allí entonces será la capital, estará la capital de Dios para todo el universo. Y se cumplirá lo que dijimos al principio, el anhelo que expresamos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Pero ese reino será después del milenio, no antes, ¿no? Y el reino de Dios se establecerá aquí, y el universo tendrá como centro el planeta Tierra, porque aquí es donde Dios establecerá su trono. ¿Mm? Si bien nosotros tenemos la desgracia de haber nacido en el planeta enfermo, ¿no? En el planeta afectado por el pecado, sin embargo tendremos los terrícolas el privilegio de tener el reino de Dios aquí, el trono de Dios aquí para todo el universo. Gran privilegio únicamente de los terrícolas, ¿no? Por así decir. Bueno, entonces, así presenta la Biblia el milenio, a manera de repaso, y luego vamos a la última parte que le dije al principio y que forma parte del título, el último gran engaño del diablo. Ahora, ¿por qué le decimos las vacaciones del diablo? ¿Por qué pusimos ese título? Bueno, porque el pobrecito se tomará unas vacaciones forzosas, porque no tendrá trabajo, no tendrá a quién engañar. Por lo tanto, durante esos 1000 años va a descansar, por así decirlo, simbólicamente, porque pues no tendrá a quién engañar. Y serán las vacaciones forzosas del diablo. Vacaciones horribles, ¿no? Porque él sabe que después que se terminan esas vacaciones va a ser destruido. Bueno, pero el título también dice las vacaciones del diablo y el último gran engaño. Ahora vamos a ir, después que haga un breve repaso de lo que hemos estudiado, para reforzar bien la enseñanza. Y luego vamos al engaño. Entonces, Jesús viene por segunda vez. Resucitan los justos. Los malvados no. ¿Cuándo son resucitados los justos? Después de 1000 años, cuando Jesús regresa a esta tierra. Lo hemos visto ahí clarito. Cuando es desatado el diablo, es decir, ahora tiene trabajo, ¿a quiénes va a engañar? A los malvados resucitados. ¿En qué sentido les va a engañar? Y bueno, los va a reunir para una gran batalla, como dice Apocalipsis 20, para ir a atacar a los que están en la Nueva Jerusalén, es decir, el pueblo de Dios. O sea, una acción ridícula, porque el mismo diablo sabe que Dios va a hacer descender fuego del cielo y lo va a consumir a todos, pero así es la maldad, así es el pecado, es locura, es hacer algo que no tiene sentido. Y ahí entonces son condenados para siempre los malvados, son destruidos, consumidos, como dice Apocalipsis 29, ¿no? Y 10. Así que, ¿qué hacen los hijos de Dios durante ese milenio en el cielo? Bueno, dice que van a juzgar. ¿Qué tipo de juicio? Juicio de comprobación, porque lo que van a hacer es ver lo que hay en los libros de la muerte, el libro donde están registrados todos los que se pierden, los que no resucitaron cuando Jesús venga, ni tampoco se fueron en vida, ¿no? Sino que van a ser destruidos después del milenio. Ese juicio de comprobación al cual, el cual está registrado en esos libros, que son abundantes en el cielo, y donde todos los salvados tendrán acceso y podrán comprobar por qué de repente un ser querido que pensábamos debería estar en el cielo, no está. Y hasta pudimos haber pensado que Dios fue injusto en no darle la vida eterna cuando Jesús venga por segunda vez. Pero Dios, que conoce el corazón y que nosotros no podemos leer, sabe que hay pecados ocultos por los cuales ellos no se arrepintieron. Y ahí en los libros está todo registrado. Y ahí veremos por qué razón ese familiar o ese amigo no está. Y diremos, ah, Señor, esto yo no sabía. Claro, es mejor entonces, Señor, que perezca para siempre y no que sufra aquí en el cielo, porque Él no abandonó esa vida pecaminosa que nadie pudo conocer. Queda claro, un ejemplo nada más. Dios es justo, Dios no hace los juicios como lo haríamos los seres humanos. Entonces, ese juicio de comprobación mostrará incluso alguna sorpresa. La sorpresa de por qué hay algunos que no están en el cielo, cuando nosotros pensábamos que deberían estar. Pero la otra sorpresa que tendremos es de ver personas que pensábamos que no merecían el cielo y sí iban a estar allí. Esa es la segunda sorpresa. Y la tercera, ¿saben cuál es? La tercera es el hecho de que nosotros nos veamos salvos allá, ¿no? Y digamos, uy, yo llegué al cielo, ¿no? Pero la amarga sorpresa es no encontrar a personas que creíamos honestamente que iban a estar, pero no estarán. Bueno, entonces, al fin del milenio, como dice Apocalipsis 20, Jesús regresa con su pueblo
pone sus pies sobre el monte de los olivos, cosa que no hará en su segunda venida, establece su reino y el diablo entonces ahora tiene a quien engañar porque se levantan todos los malvados de sus tumbas. No con cuerpos transformados como ocurrirá con los salvados en ocasión de la segunda venida de Cristo, sino así como fueron a la tumba, porque los justos van a ser transformados, es decir, tendrán un cuerpo perfecto, sin ninguna señal de imperfección en ocasión de la segunda venida de Cristo, porque serán cambiados, transformados, como dice San Pablo en 1 Corintios 15, 50 en adelante. Pero los malvados no merecen ninguna transformación, así que así como entraron o fueron a la tumba, así serán levantados. Y el diablo organiza una gran batalla con ellos. Van a atacar al pueblo de Dios y como dice Apocalipsis 20, dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se terminó la existencia de los malvados y finalmente el último en morir es el diablo. Bueno, espero que hayan entendido lo que hemos visto de este capítulo 20 de Apocalipsis. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el último gran engaño del diablo? Bueno, ese último gran engaño no será del cual participarán los malvados después del milenio, porque ya no hay ocasión para salvarse. Pero el diablo, mientras se efectúe ese último engaño antes de la segunda venida de Cristo, muchos tendrán oportunidad de evitar caer en el engaño. Sin embargo, muchos caerán. Incluso, dice Jesús, eso está en Mateo 24, los mismos escogidos podrán ser engañados si se descuidan. ¿Cuál es el último gran engaño? Bueno, aquí vamos. En Mateo 24, y escuchen bien porque esto yo no lo presenté vez pasada cuando hablé del milenio. Presten bien atención si ustedes no quieren ser engañados. Mateo 24, versículo 24 al 27. Versículo 24 al 27. Dice allí Jesús, hablando de las señales del fin. Vamos a leer desde el 23. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, está allí, no le creas, o no le crean, ¿no? No le crean. Entonces Jesús te está diciendo que antes de su segunda venida de Cristo, alguien va a querer imitarlo. Porque Jesús dice, miren, muchos van a decir, aquí está Cristo, el Cristo, y Jesús nos dice, no crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, milagros, ¿no? De tal manera que engañarán, como dije recién, si fuere posible, aún a los escogidos, o sea, aún a aquellos cristianos fieles, pero que se pueden descuidar en ese tiempo. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, hablando de ese falso Cristo, no salgan. Miren, está en los aposentos, no le crean. ¿Por qué? Y ahora Jesús describe cómo va a ser su segunda venida. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, Jesús dice, miren, antes de mi retorno, va a haber alguien que va a imitar mi persona. Porque ahí dice, allí está el Cristo. Si les dicen, allí está el Cristo, ¿no? Obviamente alguien que va a tomar la imagen de Cristo y va a hablar como Cristo. ¿Quién? ¿Quién es ese? El diablo. Él, como dice San Pablo en 2 Corintios 11, 13 y 14, allí dice que se disfraza como ángel de luz. No todo lo que brilla es oro, cuidado, porque este astuto demonio va a tomar la forma de Cristo. Se va a aparecer aquí en la tierra porque Jesús no le permitirá imitarlo como Jesús va a regresar. ¿Cómo dice él que va a regresar? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, va a venir desde el cielo, en las nubes de los cielos, dice más adelante, con sus ángeles. Además, él no va a tocar tierra. Recuerden que cuando va a tocar tierra es después del milenio. Pero el diablo va a querer imitar la segunda venida de Cristo, apareciéndose aquí en la tierra, tocando tierra. Y dice que aún los escogidos pueden ser engañados si se descuidan. Ahora, ¿cómo el diablo está preparando este gran engaño? Miren,
También Jesús dice que surgirán falsos cristos, falsos maestros. Actualmente hay unos cuantos cristos humanos. Aquí no estamos hablando del diablo cuando imite la segunda venida de Cristo, sino seres humanos. En Siberia, por ejemplo, está lo que se llama el Cristo de Siberia, y que fue arrestado por crear un movimiento realmente extraño. Cristo de Siberia. Ustedes pueden buscarlo en Google o en YouTube también. Está el Cristo del Brasil, rodeado de mujeres, en una foto se lo ve, yo lo vi. Y es un hombre mayor, pero él dice ser Cristo y vive en Brasil. Está el Cristo de Sudáfrica, es un morenito. Y se viste así muy común, como un raperito, ¿no? Como un rapero. Está el Cristo de Japón, un hombre también mayor que ni se parece a Jesús en nada. Y sin embargo él dice ser Cristo. Hay un Cristo de Nuevo México, que de paso fue detenido también por cargos criminales, pero él decía ser la encarnación de Cristo. Está el Cristo de Australia. Interesante este caso porque la esposa de él se llama Magdalena y ella dice que es la resurrección de Magdalena, o sea, es la María Magdalena de la Biblia que ahora está casada con Jesús. Un total disparate. Jesús no se casó nunca con nadie, ni tuvo novia con nadie, ni fue novio de nadie, porque su misión no era venir aquí a formar pareja, vino aquí a salvarnos. Pero se dicen cada disparate respecto de Jesús y María Magdalena. Bueno, este es el Cristo de Australia, terrible, con la famosa Magdalena, que cree ser ella la Magdalena resucitada. Bueno, el Cristo de Puerto Rico, ese fue el famoso José Luis Miranda, ¿no? Que murió por cirrosis, por alcoholismo. Yo vi una vez un video donde está él, ya en sus últimos momentos de su vida, ya apagado, y su esposa, y dice, bueno, yo no me aflijo por el hecho de que mi esposo vaya a morir, porque como él es la encarnación de Cristo, dentro de pocos días mi esposo va a resucitar y nuevamente va a estar con su iglesia. Bueno, ya han pasado varios años y todavía no ha resucitado el señor Miranda. Interesante, ¿no? Así que, de paso, José Luis Miranda era el que se tatuaba él y hacía tatuar a sus seguidores con el 666, ¿no? Que es el número de la bestia. Bueno, así que aquí tenemos una lista de falsos cristos, pero estos, si bien están engañando a mucha gente, tristemente, están engañando a mucha gente porque no leen las escrituras, ni leen estas advertencias, no son los que efectuarán el gran engaño irresistible casi de Satanás poco antes de la venida de Cristo. Cuando él tome la figura de Cristo, se aparezca aquí, y si la gente cuando ve a alguien que dice ser Cristo y tiene el pelo largo y la barbita y su rostro así muy angelical, como lo pintan los artistas, ya se van detrás de él. Imagínense cuando el mismo diablo tome la figura de Cristo, él lo puede hacer, y hable con voz amorosa y pausada como Jesús hablaba aquí en la tierra, y diga unas cuantas verdades bíblicas, porque esa es la estrategia del diablo para engañar a la gente, mezclar la verdad con el error, y entonces él va seguramente a hacer eso. ¿Y cuánta gente va a morder el anzuelo de ese gran error? ¿Por qué? Porque no van a estar atentos a lo que dicen las Escrituras respecto de este falso Cristo. Y le van a creer. Y grandes masas de personas van a seguir a ese falso Cristo. Y será noticia en todas partes. Vino Cristo, vino Cristo, vino Cristo. ¿Y por qué es un gran engaño? Porque el milenio no va a ser aquí en la tierra. El milenio va a ser en el cielo. Y este falso Cristo vendrá a traer lo que San Pablo dice allí en 1 Tesalonicenses 5 o 2, donde dice que se dirá paz y seguridad. Por fin el milenio de paz en la tierra. Pero San Pablo dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá luego y va a destruir a todos los engañados por este falso Cristo. Tremendo. Ahora, la última parte tiene que ver con una doctrina que se anda pregonando mucho y que es una manera de preparar al mundo para este gran engaño que producirá el diablo al tomar la figura de Cristo. Y es el arrebatamiento o el rapto. ¿De dónde sale esa doctrina? Bueno, fue creada ya hace muchos siglos. Bueno, no muchos, varios siglos. En Mateo 25, 10 al 13, allí se habla
No, es el capítulo 24, verso 30 de Mateo. Es un texto mal utilizado para enseñar esto del rapto secreto. Allí dice Jesús: entonces estarán dos en el campo, en ocasión de la segunda venida de Cristo. El uno será tomado y el otro dejado. Entonces existe esta teoría de que antes de la segunda venida de Cristo, Él produce un rapto, es decir, se lleva a la gente. Ustedes habrán visto, hay una película incluso sobre eso, hay un libro y todas esas cosas que se han dicho y escrito sobre esta doctrina. Que de repente va alguien manejando, ¡pum!, desaparece y el auto se estrella. O si va en el avión, el piloto desaparece, se ha arrebatado, el avión se cae. Bueno, un montón de cosas espantosas, ¿no?, que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Tomado eso de lo que dice Mateo 24:30. Y entonces que va a haber 7 años de tribulación donde va a gobernar el anticristo. Y después de esos 7 años entonces Jesús viene por segunda vez. ¿Por qué todo esto es antibíblico? Primero y principal, el milenio no va a ser aquí en la tierra. Y el diablo, al aparecerse como Cristo, eso es lo que va a hacer. Hacerle creer a la gente que el milenio va a ser aquí cuando él sabe que no va a haber nadie. Y prepara de esa manera a la gente para engañarla y ser destruida en la segunda venida de Cristo. Por eso no hagamos planes de quedarnos aquí, ¿eh? Bueno. Ahora, fíjense que en torno al capítulo 24, que habla de las señales de la venida de Cristo y de cómo vendrá Jesús y todo eso, se habla allí, por ejemplo, en el capítulo 25, de la parábola de las 10 vírgenes, describiendo un grupo de cristianos que no se durmieron, sino que estuvieron despiertos y entonces van a ir a encontrarse con el esposo, es decir, la segunda venida de Cristo, y otro grupo que son insensatos, simbólicamente como vírgenes, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes. Es decir, que no se prepararon y por lo tanto cuando viene el esposo, que en este caso es Cristo, no podrán ellos ir con él, porque son este grupo de escogidos de los cuales Jesús advirtió: cuidado, porque aún los escogidos pueden ser engañados. Bueno, entre ese grupo de escogidos están esas 5 vírgenes, grupo de personas que se durmieron en su vida espiritual y cuando llegó el esposo, o sea, Cristo, se despertaron, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó con ese grupo? No entró. Por lo tanto, no cabe aquí una segunda oportunidad para la gente que no se va al cielo cuando Jesús venga, que es lo que o después del rapto, como pregonan con la doctrina del rapto. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice San Pablo que los hombres mueran una sola vez y después una segunda oportunidad. Porque lo que pregonan la teoría del rapto o la doctrina del rapto es de que va a haber una segunda oportunidad. Es decir, los que no se van ahora con Cristo al cielo van a tener una segunda oportunidad durante 7 años mientras el anticristo esté gobernando aquí en la tierra. Pero en la Biblia no se habla nunca de una segunda oportunidad. 2 Corintios 6:2, allí San Pablo dice: hoy es el día de salvación, no dice en el futuro tendrás otra oportunidad. En Mateo 24 se habla de lo que pasó con Noé. Había 2 clases, una clase que fue tomada, es decir, salvada, porque recuerden que allí en Mateo 24 dice: unos serán tomados, otros dejados. Bueno, en realidad compara Jesús el tiempo de su segunda venida con el tiempo de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Un grupo fue tomado, Noé y su familia se salvaron, y otra fue dejada, que ese es otro grupo, la gran mayoría de los antediluvianos, que se perdieron porque no creyeron en el diluvio. En el caso de Lot pasa lo mismo. Hay 2 clases de personas. Una que fue tomada, es decir, Lot y su familia, para que huyeran de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la otra fue dejada, es decir, quienes quedaron para ser exterminados, todos los malvados que murieron en Sodoma y Gomorra por su vida pecaminosa. Entonces, nunca se habla en esas historias de una segunda oportunidad. Tampoco hay una segunda oportunidad para la segunda venida de Cristo, es decir, previo a su retorno. Por lo tanto, es una doctrina que no tiene apoyo bíblico, la del rapto secreto o del arrebatamiento. En Lucas 17, 35 al 37, allí dice: 2 mujeres, refiriéndose al momento de la segunda venida de Cristo, estarán moliendo juntas, la una será tomada, o sea, salvada, y la otra será dejada, la otra se perderá. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y
Y entonces, ¿dónde son dejadas estas personas? El versículo 37 de Lucas 17 dice, ¿dónde, Señor? Hay una pregunta. Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aquí no se habla de una segunda oportunidad, sino de este campo que será el mundo lleno de cadáveres que con la segunda venida de Cristo, con su gloria, destruirá. Habrán sido destruidos todas esas personas, de los cuales solo quedarán sus cadáveres. No hay segunda oportunidad. Ese es otro engaño del diablo, porque alguno puede decir, bueno, si yo no hago lo que Dios me manda ahora, de todas maneras tengo 7 años de oportunidad cuando toda la gente haya sido, los fieles hayan sido raptados y llevados al cielo. Cuidado, es otro engaño, ¿no? Es otro engaño del diablo. No hay segunda oportunidad. Existe una, que es la de ahora. Por algo, en Apocalipsis 16:15, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Ahora, ¿qué sentido tiene que diga que viene como ladrón? Si él ya hubo venido como un ladrón antes de que se derramaran las plagas, no tiene sentido. El anticristo en realidad, como dice Apocalipsis, aparece antes de la segunda venida de Cristo y es destruido con el resplandor de su venida. Eso está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Por lo tanto, el anticristo no es alguien que se va a levantar después del arrebatamiento de los hijos de Dios al cielo, sino antes. Y eso está en Apocalipsis 13 también, hay que estudiar. Un día lo vamos a estudiar ese capítulo, claro. Así que, amigos y hermanos, ¿cuál es el gran engaño de Satanás? Hacer creer que el milenio va a ser en la tierra. Y está reforzando esa idea con la enseñanza del arrebatamiento o del rapto secreto. Cuando en realidad los hijos de Dios estarán en el cielo, aquí en la tierra, como dice Jeremías 4, habrá desolación total, no va a haber ser humano alguno, ni animales, ni luz va a haber. La tierra volverá a la situación en que estaba cuando Dios comenzó a crear. La tierra estaba desordenada y vacía. Así va a estar después de la segunda venida de Cristo. Imagínense, van a caer las 7 plagas del Apocalipsis. ¿Cómo va a estar la superficie terrestre totalmente destruida, aniquilada? ¿Puede un ser humano vivir en un estado caótico así, donde ni agua va a haber, no va a haber ni luz, no va a haber ser humano alguno, no va a haber animales, no va a haber vegetación, porque las 7 plagas habrán aniquilado buena parte de la tierra y con la segunda venida de Cristo se terminará de destruir todo, toda la creación. Después del milenio Dios tiene que recrear la tierra otra vez. Pero mientras tanto estará aquí la tierra desolada y vacía. Así que hagamos planes para irnos con Cristo allá. No nos quedemos aquí. Y cuidado, porque el gran engaño del diablo es ese. Jesús lo dijo en Mateo 24. Si les dicen, está aquí, no vayan, está allá, no vayan, no sean engañados. Yo no voy a aparecer así, ni tampoco voy a tocar la tierra. Él enviará a sus ángeles a buscar a los escogidos y los llevará al cielo. Pero el diablo va a aparecer aquí. Y aquel que no estudie la palabra de Dios y no sepa estas cosas, va a caer en esta trampa. Bueno, espero que haya sido claro con esta exposición, que lo hayan podido entender. Si hay algún detalle que se les escapó, ya saben que esto queda grabado, lo pueden volver a ver. Pero es importante saber esto porque el diablo se está preparando para el gran engaño final y ustedes ya saben ahora de qué se trata. Muy bien, quiero saludar a Zoila, María Estrada, quien más está aquí, Tani, Santillán, Teresita Sánchez, Natalia. Ella dice, ni hablar que hay un grupo de cristianos en China que Cristo vino encarnado en mujer. Sí, también hay otro caso, ¿no? Sí, conozco ese caso, Natalia, qué bueno que lo menciones. Dice ella, ellos están buscando fieles para Jehová, para congregarlos y para que tengan esa oportunidad de caminar entre ellos y con la mujer esa que Dios se encarnó en ella. Bueno, es terrible lo que está pasando en el mundo como preparación para el engaño final que lo va a ocasionar el diablo. Octavio Nelly, bienvenidos. Vicky, qué lindo que están aquí con Bolívar, el esposo. Y bueno, gracias a ustedes por estar allí. Y antes de terminar, vamos a orar. No sé si tienen algún pedido de oración que hayan dado a conocer allí. No estoy viendo algún pedido especial, pero yo creo que
el más importante hoy es pedirle a Dios, bienvenida a Ernestina que está allí, pedirle a Dios que nos ayude a tener la mente abierta a las advertencias de su palabra. Yo siempre digo que nos engañen en cualquier cosa, en política, en filosofía, en lo que sea, pero porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pero que nunca nos engañen en lo que tiene que ver con nuestra salvación, porque eso sí que es grave, ¿no? Y para eso Dios nos ha dejado este libro que se llama Biblia y se llama Palabra de Dios, y que a veces nos causa un poquito de alergia leerla, pues estudiemos ese libro, porque allí es donde Dios nos abre los ojos, no solo para los engaños finales y el gran engaño final, cuando el diablo imite la segunda venida de Cristo, sino para que mientras esperamos ese acontecimiento grandioso, no seamos engañados aquí con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Estudiamos la palabra de Dios porque es la espada del Espíritu, es la espada con la cual podemos vencer en la lucha contra Satanás y sus engaños. Bueno, si no hay pedidos, vamos a poner en oración a ¿no? De que Dios nos ayude a amar su palabra, a estudiarla, a leerla, a asimilarla bien, para que estemos listos para ese gran milenio que pronto se iniciará con la segunda venida de Cristo y gozaremos de esa primera parte de la eternidad en el cielo y luego esta tierra que será un caos total durante el milenio. Dios la convertirá en un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, como dice San Pedro, ¿no? Un paraíso mundial, donde nunca más habrá dolor, llanto, ni muerte, ni tristeza, todo eso habrá desaparecido para siempre. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por este estudio que pudimos hacer con la total confianza de que tu Espíritu ha sido nuestro maestro para grabar estas enseñanzas en nuestros corazones. Ayúdanos a prepararnos, estudiando como nunca tu palabra, asimilando sus enseñanzas, poniéndolas en práctica, no solo para evitar los engaños que el diablo está haciendo actualmente y el gran engaño que hará poco antes de la venida de Cristo, sino para que podamos prepararnos para la eternidad. Este manual que nos enseña cómo prepararnos está a nuestro alcance y lo estamos estudiando. Por eso pedimos que nos dé sabiduría cada vez que abramos este libro para entender de qué manera nos debemos preparar para esa eternidad que Jesús está preparando para nosotros. Rogamos tu bendición por cada uno de los que han estado conectados en esta ocasión. Ayúdales en sus necesidades, en sus luchas, ayúdales en sus diferentes problemas. Y bendice también a los seres queridos que cada uno representamos aquí. Protégenos, Señor, de este virus que todavía sigue causando estragos. Ayúdanos a estar libres de esta enfermedad, ayúdanos a tener la buena voluntad para cuidar también nuestro cuerpo, en nuestra alimentación y en todo lo que hacemos con este cuerpo. Rogamos, Señor, que nos des un lindo fin de semana, un lindo sábado también, que podamos disfrutarlo plenamente. Gracias por haber estado con nosotros, lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos queridos, gracias por estar allí. Que tengan un lindo sábado, un lindo fin de semana, que Dios los bendiga. Nos encontraremos el martes, si Dios así lo permite. Les mando como siempre un fuerte abrazo y que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Hasta pronto.